sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presenta su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. No necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Bienvenidos. Espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Muy buenas tardes, les saludamos en la paz del Señor. Damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más en este medio de comunicación, radio y televisión, Cielos Abiertos. Queremos agradecer el privilegio que el Señor nos permite de poder estar en este lugar, en este medio de comunicación, para compartir su palabra, esta palabra que nos ha hecho bien por tanto tiempo, desde el día en que por primera vez escuchamos esta palabra. Esta palabra nos ha hecho tanto bien, ha bendecido nuestras vidas, ha traído paz al corazón, ha traído virtudes, ha traído presencia de Dios en nuestras vidas. Así que damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estar en este medio de comunicación y ser portadores de su palabra. Así que como siempre lo hacemos, queremos comenzar orando, queremos comenzar invocando el nombre del Señor, pidiendo al Señor su presencia, su respaldo, su cobertura, ya que sin su presencia nada somos, escrito está, sin mí nada podéis hacer. Así que, como dijo Moisés una vez, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dé de su respaldo, nos dé de su presencia, nos permita con denuedo, con sabiduría, con entendimiento y con pasión predicar su palabra. Así que oramos. Padre, queremos darte gracias a esta hora de la tarde, que usted nos permita estar en este lugar una vez más. Es un privilegio, es un honor, Señor, poder estar en este lugar y poder a través de este medio de comunicación compartir tu palabra. Permite, Señor, que este momento, esta hora, pueda ser de bendición, pueda ser, Señor, un momento de refrigerio, un momento de enseñanza, un momento, Señor, donde podamos ser nutridos por tu palabra. Tú dijiste que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, tu palabra es la que nos alumbra, es la que nos despierta, es la que nos aconseja. Tu palabra, Señor, es nuestra lámpara a nuestros pies, es nuestra lumbrera a nuestro camino. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Necesitamos, Señor, siempre tu palabra, siempre tu consejo, tu dirección, tu conocimiento. Pedimos entonces, Señor, que en esta tarde usted nos pueda bendecir por medio de ella. Pedimos, Señor, tu presencia, pedimos tu sabiduría, pedimos tu asistencia, pedimos tu respaldo. Señor, aquí estamos una vez más para ser un canal de bendición, por donde tu agua fluya y aquellos sedientos puedan beber de tu agua y puedan ser saciados de su sed. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu presencia, pedimos tu cobertura. Amén. Y gloria a Dios para siempre. Queremos compartir una palabra en esta tarde. Una palabra que está ahí en el libro de Lucas.
en el capítulo 18, versículo 18. Una palabra que por muchas veces el Señor nos ha permitido compartir, y en esta tarde también el Señor nos permite compartir esta palabra. Es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, así que Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 18. Vamos a compartir esta palabra y dice así el texto bíblico. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno es bueno, solo Dios. Verso 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús, oyendo esto, le dijo: te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Al ver Jesús que se había entristecido, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Palabra del Señor. Evangelio Lucas, capítulo 18, verso 18. Una historia entre el encuentro entre Jesús y el joven rico. Dice Lucas, el escritor, que un hombre principal se acerca al maestro. Y se acerca con una pregunta. Él tiene una inquietud. Él tiene una interrogante. Y le dice: maestro bueno. Lo primero, maestro bueno. Lo cataloga como un maestro, lo reconoce como un maestro, como alguien que tiene la capacidad de enseñar, como alguien que tiene algo que entregar. Entonces le dice: maestro bueno. ¿Qué haré? Le dice, para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso es lo que el joven rico le pregunta a Jesús. Primero le dice maestro, o sea, lo reconoce como alguien que tiene esa capacidad de enseñar, como que alguien que tiene algo, porque un maestro es eso, es alguien que tiene algo, que tiene un conocimiento, que tiene una información y que la traspasa hacia otro, tiene esa capacidad, tiene esa virtud de poder traspasar ese conocimiento o esa información a otro. Entonces, el joven rico lo reconoce como maestro. Pero no solamente le dice maestro, sino que le dice maestro bueno. Maestro bueno. O sea, reconoce cierta bondad en Jesús. ¿Ah? Y la pregunta es: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar? Usa el concepto heredar. Seguramente como él era... Bueno, dice el texto que era un hombre principal, un hombre que tenía una buena condición económica en aquel tiempo, que estaba por encima o superior a los demás. Entonces él usa este concepto heredar. Puede que lo que él haya alcanzado en la vida también lo haya heredado de sus padres, de sus abuelos, etc. Por eso usa ese concepto de la herencia. Maestro bueno. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para heredar? Para recibir la vida eterna. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Primero, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? San Juan capítulo 2 dice que a Jesús no era necesario que nadie le diese testimonio de otro hombre, porque él conocía lo que estaba en el corazón de todos los hombres. Así dice el texto. Jesús tenía esa capacidad. San Juan capítulo 2, versículo 23 y 24.
Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre por las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de algún hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan dice que Jesús tenía esa capacidad, tenía esa virtud de que llegaba a discernir lo que estaba en el corazón de los hombres. Por eso es que no había necesidad de que nadie le diera testimonio de otro hombre. Y por ende, como él tenía esa capacidad, tenía esa virtud de discernimiento, entonces no se fiaba de ninguno de ellos. Entonces Jesús le dice a este joven: ¿por qué me llamas bueno? Lo primero, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, solo Dios es bueno. Hay un salmo, el Salmo 53. Dice el salmista que en un momento de la historia de la humanidad, Dios miró a los hijos de los hombres. Salmo 53. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios, dice el salmista, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El salmista dice que en un momento de la historia de la humanidad, Dios mira la tierra, Dios mira a los hombres para ver si encontraba algún entendido, alguien que le buscase. Para Dios un entendido es alguien que le busca. Por eso el texto en el verso 1, del Salmo 53 dice que para Dios, aquel que dice que no hay Dios es un necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces Dios miró, en un momento de la historia de la humanidad, miró a los hijos de los hombres para ver si encontraba a alguien que le buscase. Y dice el texto que Dios no encontró a ninguno, sino que todos los hombres se descarriaron. Cada cual siguió su propio camino, cada cual siguió su propia senda, su propia ruta. Verso 3. Cada uno se volvió atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios ve en la humanidad. No hay nadie que haga el bien. Todos se corrompieron, todos como abejas se descarriaron. Cada cual siguió su propio camino, cada cual siguió su propia senda. Todos se descarriaron, todos se desviaron. A una dice que se corrompieron. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Ese es el diagnóstico de Dios. Por eso cuando Jesús le responde a este joven rico, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo Dios, el Padre. Aquel que dice Santiago que en él no hay mudanza. No hay sombra de variación, dice. El Padre de las luces, dice el apóstol Santiago, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Verso 20. ¿Sabes los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dice: todo esto lo he guardado desde que soy joven. Estos mandamientos se me han sido enseñados desde que soy niño y yo los he guardado desde que soy joven. Por eso cuando él dice: ¿qué tengo que hacer? La pregunta es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Este hombre tenía cierta confusión. Si él dice, o si él cree que está en la voluntad de Dios, porque él dice que los mandamientos los ha guardado desde que es joven.
Entonces él, a pesar de aquello, a pesar que según él, guardaba los mandamientos desde que era joven, a pesar de aquello, todavía no sabía si había alcanzado la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que según él guardaba los mandamientos, no hurtaba, no mataba, no adulteraba, no decía falso testimonio, honraba a su padre y a su madre, ¿por qué aún así él todavía no sabe si ha logrado o ha alcanzado o ha recibido la vida eterna? Porque la pregunta es, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, este hombre tenía una confusión, todavía no conocía a Cristo. Y como no conocía a Cristo, entonces él no conocía la gracia. Él le dice, maestro bueno, lo reconoce como un maestro, como alguien que tiene algo que entregar, como alguien que tiene un conocimiento, una información, como alguien que puede enseñar, un educador, un pedagogo, un maestro. Así lo reconoce. Pero él todavía no ha conocido a Jesucristo como el Hijo de Dios. Todavía no conocía a Jesús como el Cristo. ¿Se acuerdan del primer discurso del apóstol Pedro? Cuando en un momento él le dice a este Jesús, el hijo de María, el hijo de José, a este Jesús, el cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces el apóstol Pedro conoció a Jesús, pero también conoció a Cristo. ¿Se acuerdan de ese momento cuando Jesús le hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron y dijeron, bueno, la gente, algunos dicen que tú eres Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres el Bautista, otros que eres alguno de los profetas. Y después Jesús le repregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí se produce un silencio. Hasta que en un momento Pedro abre la boca y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el apóstol Pedro conoció a Jesús, pero conoció también a Cristo. Y el joven rico conocía a Jesús y lo reconocía como un maestro, pero no conocía a Cristo. Y como no conocía a Cristo, entonces no conocía la gracia. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 1, Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan dice que la ley apareció con Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Cristo es la gracia y la verdad. En Él habita la gracia y en Él habita la verdad. Hay un salmo maravilloso. Salmo 45 dice, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es como una pluma de alguien que escribe en forma muy ligera. Verso 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Este es un salmo mesiánico. Aquí el salmista ya está hablando de Jesús, ya está profetizando de aquel que había de venir. Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Verso 4. En tu gloria, dice, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. El salmista ya está profetizando de aquel que había de venir. Y dice que el que había de venir
iba a cabalgar sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Bendito Dios. Y es lo mismo que dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 2, lo vamos a repetir. Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 17. Juan dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, el joven rico todavía no conocía a Jesucristo. Él conocía a Jesús, al Maestro, y de hecho lo reconoce como un Maestro. Pero no conocía a Cristo. Por eso él dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Los mandamientos tiene que guardar. Pero si lo he guardado en mi juventud. Entonces, él todavía no estaba convencido. A pesar que según él, guardaba los mandamientos, a pesar de aquello, él todavía no estaba convencido de la vida eterna. ¿Por qué? Porque él pensaba que esto era por obras. Pero la vida eterna no es por obras, es por gracia. Veamos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 11. Versículo 6. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, dice el apóstol Pablo, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Lo repetimos? Romanos capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia, ya no es por obras. Pablo dice, si esto es por gracia, entonces ya no es por obras. De otra manera, la gracia, si fuera por obras, ya no sería gracia. Y si esto es por obras, dice Pablo, entonces ya no es gracia. De otra manera, si la obra fuera por gracia, entonces la obra ya no sería obra. La gente cree que la salvación, que la vida eterna es por lo que yo pueda hacer. Porque ese concepto lamentablemente lo tenemos nosotros en este mundo occidental. Porque ese fue el concepto romano, ese fue el concepto católico. La Iglesia Católica tiene esa enseñanza, que esto es por obras, que hay que hacer cosas para agradar a Dios. Hay que hacer cosas para alcanzar salvación. Hay que hacer cosas para alcanzar la vida eterna. Pero la salvación, la vida eterna, no es por obras. No es por lo que yo haga o no haga. Es por Jesucristo. Por gracia, dice Pablo a la iglesia de Éfesos, sois salvos. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 4 al 8. Carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, desde el versículo 4 al versículo 8. Pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros, dice el apóstol Pablo, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo dice que Dios en su misericordia, en su gran amor, con que nos amó, aún nosotros estando en esa condición, en pecado, es más, muerto en el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice que Él nos dio vida. Estábamos muertos, pero en esa condición de muerte Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos y por nosotros mismos no podíamos salir de esa condición. Pero nosotros fuimos libertados del pecado. Y Él nos dio vida, dice, pero nos dio vida juntamente con Cristo, porque Él es la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entre paréntesis dice Pablo, por gracia soy salvo. Gracia significa compasión, gracia significa misericordia, gracia significa algo, recibir algo sin merecerlo. Es recibir algo sin merecerlo. Es como a fin de año en las escuelas, en los colegios, se hacen la ceremonia de graduación y se entregan los reconocimientos a los 3 primeros lugares. Segundo lugar, tercer lugar, primer lugar. Entonces se le entrega un reconocimiento, un diploma. ¿Por qué? Porque ese joven o ese alumno o esa alumna se dedicó durante un año a estudiar. Entonces, en esa dedicación que ese alumno o alumna tuvo, entonces sacó buenas notas y su promedio fue mayor a los demás. Entonces se le da un reconocimiento. Pero Pablo dice que esto es por gracia. O sea, esto es gratis. Porque yo no tuve que hacer nada, ni tengo que hacer nada para adquirir la salvación. Por gracia sois salvos. Esto es pura compasión, esto es pura misericordia, esto es pura bondad, esto es pura benevolencia, esto es pura benignidad de Dios. Es como dice ahí el texto, que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero a uno dice Dios amó y al otro aborreció. Entonces Pablo llega a decir esto. Entonces esto no depende de nosotros, esto no depende de aquel que corre, esto no depende de aquel que quiere. Esto depende solamente de Dios, de quien Él tiene misericordia. Por gracia soy salvo, dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Él nos sentó en los lugares celestiales con Él, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra, dice Pablo, para que nadie se gloríe. Aleluya. Entonces esto lo hemos adquirido por gracia. Y es lo que no entendía el joven rico. El joven rico pensaba que esto era por obra, era por lo que él tenía que hacer. Por eso dice, ¿qué haré para la vida eterna? ¿Qué me falta para alcanzar la vida eterna? Pero a pesar de que según él guardaba los mandamientos desde que era joven, Jesús le dice, pero te falta una cosa. Es que al hombre siempre le va a faltar cosas. Al ser humano siempre le van a faltar cosas. Si el ser humano cree por sí mismo que por medio de él puede alcanzar la vida eterna, siempre le van a faltar cosas, porque nada de lo que yo haga o deje de hacer me podrá permitir ser salvo. Entonces Jesús le dice, vende todo lo que tienes
dáselo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y después ven y sigue. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Si Jesús sabía que esta persona se iba a poner muy triste, porque dice el texto que se puso muy triste cuando escuchó eso. Se dio la vuelta y se fue. ¿Por qué Jesús le responde de esa forma? Porque Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Porque no hay necesidad que a Él se le dé testimonio de otro hombre, porque Él tiene esa capacidad, esa virtud, ese don de Dios de discernir lo que está en el corazón de todos los hombres. Al ver Jesús, verso 24, que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. El Dios dinero. Cuán difícil va a ser que un rico entre o alcance la vida eterna. ¿Por qué? Porque el rico solamente piensa en eso, en la riqueza, en cómo hacer más riqueza, en cómo hacer más dinero. Su mente, su corazón está en lo material y no en lo divino. La Biblia dice que tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Que no tenemos que poner nuestro corazón en las riquezas que son inciertas, que son temporales, que son solamente en este mundo, en este planeta, mientras estemos en este planeta, pero después eso dejará de ser. Pero lo de Dios es eterno. Lo de Dios es para siempre. Por eso dice el texto, poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en aquello que no perece, en aquello que permanece para siempre. Entonces, el joven rico se dio la vuelta y se fue triste. Las personas que estaban ahí viendo aquello y escuchando aquello, los discípulos y otros seguidores de Jesús, cuando vieron esto, se hicieron una pregunta. Entonces, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Si este hombre, según él, guarda los mandamientos desde que es joven, no pudo alcanzar la vida eterna, no pudo adquirir aquello que él estaba buscando. Entonces ellos se miraron a sí mismos y dijeron: entonces, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Quién, pues, dicen ellos, entonces podrá ser salvo? Porque este hombre, según él, guardaba los mandamientos desde que es joven. Ellos se miraron a sí mismos, se hicieron un autoexamen y dijeron: nosotros no hemos guardado los mandamientos. Y si este hombre que guardaba los mandamientos, según él, desde que era joven, no pudo alcanzar la vida eterna, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Esa es la pregunta. Y Jesús responde. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es imposible para el hombre alcanzar la vida eterna, alcanzar el perdón de sus pecados, alcanzar la justificación, alcanzar la restauración, alcanzar la reconciliación, alcanzar la vida eterna por sí mismo. Es imposible. Es imposible que el ser humano por sí mismo pueda ser restaurado. Aunque el hombre todo lo hiciese, aunque el hombre haga muy buenas obras, no puede adquirir esto por sí mismo.
No es por lo que hace. No es por lo que puede hacer. Porque esto no es por obras. Esto es por gracia. Esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Esto es pura misericordia de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y fue posible cuando su Hijo Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, dice el profeta, que Él tomó nuestros pecados. Él se hizo propio nuestras faltas, nuestros errores, nuestros delitos, nuestros pecados. Él las cargó sobre sus propios hombros y fueron clavados juntamente con Él en la cruz. Por eso cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre cierra los cielos, porque el pecado de todos los hombres estaba en Cristo. Aleluya. El profeta Isaías dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. El Padre cargó mis pecados. El Padre cargó tus pecados. El Padre cargó en él el pecado de toda la humanidad, desde el primer hombre llamado Adán hasta el último ser humano que nazca en este planeta. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Así lo dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. ¿Y cómo escondimos nosotros de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice el profeta, él llevó nuestras enfermedades. Él, dice el profeta, sufrió nuestros dolores. Él fue azotado, él fue herido por Dios y abatido. Mas él, dice, fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él, dice el profeta, cargó nuestros pecados. Él cargó nuestras rebeliones. Él cargó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo hizo posible en la cruz del Calvario, a través de su Hijo. San Juan 17 dice, verso 3. Vamos a leer del versículo 1 al verso 3. Evangelio según San Juan, capítulo 17, del verso 1 al 3. Estas cosas habló Jesús. Levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. El joven rico preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué Jesús no le contestó de esta forma? ¿Por qué Jesús le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos?
Ah, le dice, en lugar dado de que soy joven, bueno, te falta una cosa. ¿Por qué Jesús se la hizo tan compleja a este hombre? Porque conocía su corazón. Porque conocía su vida. Porque cuando le dice, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y después ven y sígueme, el hombre se puso muy triste. Jesús lo conocía. Porque hay gente que le ha costado esto. Le ha costado renunciar. Le ha costado dejar el mundo. Si esto es por gracia, si esto es por bondad de Dios, si esto es por misericordia. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Esta es la vida eterna. Es puro conocimiento, es pura revelación. Que te conozcan a ti. Habla de un conocimiento, habla de un conocer, habla de una revelación. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero, el único, no hay otro. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay un solo Dios. Y un solo mediador entre este Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Y Jesús dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso en San Juan capítulo 14 Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Por supuesto, ellos creían en Dios. Ellos eran judíos, ellos desde niños fueron enseñados en la ley de Dios, en la Torá, en los principios de Dios, en la ley de Moisés. Ellos tenían conocimiento de Dios. Por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Pero ahora les dice, creed también en mí. Verso 8, Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No me has conocido? Eso es lo que no logró el joven rico, conocer a Cristo. Él sabía de Jesús, tenía información de Jesús, que era un líder, que era alguien que había gente que le seguía. Lo reconoció como maestro, es como Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando llega de noche a Jesús, me acuerdo del himno pentecostal. Un príncipe vino de noche a Jesús, buscando el camino de vida y de luz. Jesús le responde con tanta sencillez, debéis nacer otra vez. Dice el texto que Nicodemo vino a Jesús y le dice, sabemos, así le dice, sabemos, plural, que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, Nicodemo lo reconoce como un maestro. En el Evangelio de Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, otra vez un principal. ¿Se acuerdan lo que leímos del joven rico? Dice que era un principal también, un hombre principal. Y acá también dice en San Juan, un hombre principal que se llamaba Nicodemo, que era fariseo, vino a Jesús de noche. Vino de noche, no vino de día. Vino en la oscuridad. No, hay Jesús, hay que ir de día. Donde todo es claro, donde hay luz. Donde no hay sombra, donde no hay oscuridad. Donde no hay cosas ocultas. Donde no nos podemos esconder. Pablo dice que somos carta leída. Entonces este hombre vino de noche a Jesús y le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Sabemos que eres un maestro. Te hemos visto, te hemos
seguido, te hemos investigado y hemos llegado a esta conclusión. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le responde y le dice, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, seguiré siendo para ti un maestro. Seguiré siendo para ti un rabí. Seguiré siendo alguien que viene de parte de Dios. Pero si naces de nuevo, puedes ver realmente quién soy. El que nace de nuevo puede decir como el profeta cuando lo ve. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que nace de nuevo puede decir como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El que nace de nuevo puede dar su discurso como el apóstol Pedro y decir a este Jesús, el cual vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El que nace de nuevo puede decir como Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que el Padre lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. El joven rico no nació de nuevo, porque el joven rico no logró ver a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Los hombres dijeron, si este hombre no alcanzó la vida eterna, ¿qué nos espera a nosotros? Pero Jesús le responde, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, la salvación, la vida eterna, no se adquiere por obras. No es por lo que yo haga o deje de ser. Es por lo que hizo Cristo en la cruz. Aleluya. Él cargó mis pecados. Él cargó mis rebeliones. Él cargó mis enfermedades. Todos mis pecados. Él los cargó. Él los tomó. Él lo hizo propio. La Escritura dice que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él se hizo propicio a nuestros pecados. Él los tomó por sí mismo. Él se puso en nuestro lugar. Por eso dice Pablo, aquel que siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros los pobres fuésemos enriquecidos. Aquel que siendo fuerte se hizo débil, para que en su debilidad nosotros los débiles llegásemos a ser fuertes. Aquel que siendo sin pecado tomó nuestros pecados, para que ahí en la cruz nosotros, por medio de esa obra, de ese sacrificio, de esa entrega total y absoluta, nosotros los pecadores pudiésemos recibir perdón para nuestros pecados, salvación y vida eterna. Pablo le dice a Tito que nosotros en otro tiempo estábamos en deleites diversos. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros, le dice Pablo a Tito, también éramos en otro tiempo insensatos, éramos rebeldes, estábamos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia, esclavos de esos deseos pecaminosos y carnales. Estábamos esclavos de aquello, dice Pablo. Y un esclavo no se puede liberar por sí mismo. Vivíamos en deleites diversos, le dice Pablo a Tito. Vivíamos en malicia, en envidia. Éramos aborrecibles.
y andábamos aborreciéndonos unos con otros. Esa era nuestra condición antes que Cristo apareciera en nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 53 que en un momento de la historia Dios mira a los hombres y ve que no hay ni siquiera un justo, que no hay nadie que haga el bien. Todos se descarriaron, todos se desviaron, todos se corrompieron. Cada cual siguió su propio camino. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y Pablo le recuerda a Tito que en otro tiempo nosotros, antes de Cristo, estábamos en esta condición, éramos rebeldes, éramos insensatos, estábamos esclavos de concupiscencia, éramos aborrecibles, vivíamos en deleites diversos. Verso 4, pero, y me encanta este pero, porque este pero es como un cambio, es como un término y el comienzo de otro. Pero cuando se manifestó, cuando se mostró, cuando se dio a conocer la bondad de Dios, lo bueno de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice Pablo, nos salvó. ¡Aleluya! Nos salvó. Cuando se manifiesta la bondad de Dios, dice Pablo, cuando se manifiesta el amor de Dios para con nosotros, entonces Él nos salvó. No que nos va a salvar, no que a lo mejor puede que seamos salvos, no, nos salvó. Aleluya. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios Padre lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. El joven rico, según él, guardaba los mandamientos desde que era joven, pero aún no estaba convencido, dice, de que si tenía la vida eterna. ¿Por qué? Porque él pensaba que esto era por obras. Él pensaba que esto era por lo que él podía hacer. Por eso todavía no estaba convencido. La gente que no está convencida del perdón de sus pecados, la gente que no está convencida de que alcanzó la salvación y la vida eterna, es porque aún cree que le falta algo, es porque aún cree que tiene que hacer algo para alcanzar esto. Déjame decirte que ya Cristo lo hizo en la cruz. Por eso antes de expirar, Él dice, Padre, consumado es, todo está hecho. No hay nada más que hacer, todo está hecho. ¡Aleluya! Él ya lo hizo todo en la cruz. Por eso el apóstol Pedro dice, arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de su pecado. Y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Solamente tiene que haber arrepentimiento, solamente tiene que haber conversión, solamente tiene que haber un reconocimiento que soy pecador delante de Dios. Y reconocer que Cristo Jesús es lo que yo necesito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Qué maravilloso ha sido el amor de Dios para con nosotros. Qué precioso ha sido el Señor con nosotros, que nos rescató de donde nada valíamos. Él dice, dejó las 99 y fue en busca de la oveja que se perdió, que se extravió, que se descarrió. Y no se cansó de buscarla hasta que la encontró. Limpió su llaga, limpió sus heridas. La puso sobre sus hombros y la llevó contenta al redil. Aleluya. Eso hizo Cristo con nosotros. Eso
este buen pastor que su vida da por las ovejas. Porque no hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. No hay mayor amor que el amor de Cristo. ¿Por qué no estás convencido de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Por qué aún tienes duda de la obra de Cristo? ¿Por qué aún dudas de tu salvación? ¿Por qué piensas que te falta algo? Con esto no estoy diciendo que debemos de vivir una vida como me plazca, a mi manera, como decía aquel cantante estadounidense. No, escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando uno conoce a Cristo, Cristo, el que habita en uno, te lleva a eso, te lleva a la santidad, te lleva a la perfección, a la pureza. El hombre no es salvo por las obras, pero el hombre que es salvo hace buenas obras. Por las obras el hombre no puede ser salvo. Aunque todo lo hicieses, dijo Jesús, siervo inútiles son. El hombre no es salvo por las obras que haga, por las buenas obras que haga. Pero el hombre que ha sido salvado hace buenas obras. Pero no hace buenas obras por sí mismo, sino porque Cristo habita en él. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, si ahora hacemos buenas obras, es porque Cristo vive en nosotros. Porque cuando Cristo no vivía en nuestras vidas, cuando todavía no conocíamos a Cristo, no hacíamos buenas obras, hacíamos malas obras. Es lo que le dice Pablo a Tito. Vivíamos en rebeldía, vivíamos en deleites diversos, estábamos extraviados, estábamos esclavos de concupiscencia. Nuestras obras, dice el salmista en el Salmo 53, eran abominables delante de Dios. Así era nuestra vida, así eran nuestras obras delante de Dios. Nuestras obras, dice el salmista, eran abominables delante de Dios. Pero cuando conocimos a Cristo, desde el día en que reconocimos a Jesús como el Hijo de Dios, desde ese día, Cristo comenzó a operar en nuestras vidas. Él comenzó a trabajar en nosotros. Y empezamos a hacer esas buenas obras. Dejamos de hacer las obras del ayer. Y ahora comenzamos una nueva vida. Una vida abundante en Cristo. Comenzamos a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo todo lo puedo. Porque Él me fortalece. Sin Cristo yo no podía hacer nada bueno. Es como si Pablo dijese, yo sin Cristo no podía hacer nada bueno. Es más, yo creía que lo que hacía era bueno, pero no, estaba confundido. Por eso Pablo en un momento llega a decir, todo lo tengo por basura, porque he entendido que aquello no me permitía alcanzar el perdón de mis pecados. Pero ahora todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, porque Él me fortalece. Por eso estoy seguro, dice, que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en toda su esencia en Cristo Jesús. ¿Por qué todavía dudas de tu salvación? ¿Por qué todavía dudas de la vida eterna? ¿Por qué todavía hay duda? ¿Por qué todavía hay confusión? Déjame de hacerte esta pregunta en esta tarde. ¿Por qué todavía duda de tu salvación? Bueno, cuando muera Dios verá. Bueno, cuando muera Dios sabrá. Bueno, Dios conoce. Sí, Dios conoce. Es que no has entregado tu vida a Cristo. Es que todavía piensas que esto es por obras. Por gracia, dice Pablo, una vez más lo voy a repetir, por gracia sois salvos. Sois, no que seré, no que voy a ser, puede que sea así, no, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, pues esto es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Aleluya. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón para entender y conocer, desde ese día tu oración ha sido oída. Aleluya. Desde el día que abriste tu corazón al Hijo de Dios, desde ese día tu vida cambió. Desde ese día tu destino cambió, tu futuro cambió, tu eternidad cambió. Aleluya. Porque el que viene a Él no le echa afuera. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Oh, aleluya. Porque llegará el día, dice el Señor, en que me buscaréis y me encontraréis, en que me vas a llamar y yo te voy a responder, porque me buscaréis de todo corazón. Aleluya. El joven rico no vino de todo corazón. El joven rico creía que por lo que él hacía, él podía adquirir la vida eterna. Pero delante de Cristo hay que venir con sencillez, con humildad, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra vida, reconociendo que somos pecadores delante de Él, que hemos pecado en su presencia, que necesitamos de la libertad, que necesitamos ser separados del pecado. Aleluya. Sí, desde el día en que dispusiste tu corazón, desde el día en que abriste tu corazón a Cristo, desde ese día Dios ha venido trabajando, Dios ha venido elaborando su propósito en su vida. El apóstol Pablo dice, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Oh, aleluya. Dice el libro de Proverbios, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué tengo que hacer?, dijo el joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Tienes que guardar los mandamientos, pero si lo he guardado de que soy joven, no he hecho esto, no he hecho este otro. Te falta todavía. Es que siempre nos va a faltar. Porque somos seres humanos.
Porque mientras estemos en este cuerpo de carne, siempre nos va a faltar. Lo importante es que no te falte Cristo. Aleluya. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién podrá apartarme de este cuerpo? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, eso no hago. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo? Pero después llega a decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque Él es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque estamos aferrados de Él. Así como el pámpano tiene que estar apegado a la vid, así también nosotros tenemos que estar apegados de Él. Y entonces vamos a llevar mucho fruto. Y este fruto va a permanecer. Porque separado de Él, nada podemos hacer. Aleluya. ¿Por qué caminamos en este evangelio dudando de nuestra salvación? Es como Israel en el desierto, con dudas, con incertidumbres, con miedos, con preguntas. Por eso caían en rebeldía, por eso caían en el pecado, y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida, porque provocaron a ira a su Dios, porque tentaron a Dios en el desierto. No. Cree en el Señor Jesucristo. Le dijo el apóstol Pedro a Cornelio: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, aleluya. Con esto terminamos. Es lo que le dice Pedro a Cornelio. Hechos capítulo 10. Entonces, verso 34. Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro abrió su boca y dijo: en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Verso 47 y 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces él se quedó con él por algunos días. El apóstol Pedro comprende esto, que Dios no hace acepción de personas, que en toda nación o reino Dios se agrada de aquellos que le temen y de aquellos que hacen justicia. Por eso es tiempo de aferrarnos a Cristo. Es tiempo de tomarnos del Hijo de Dios. No es tiempo de desviarnos, no es tiempo de descarriarnos, no es tiempo de dejar esto tan maravilloso que por pura gracia hemos adquirido. La salvación no es por obras. La salvación no es por lo que yo haga o deja de ser. Esto es pura gracia de Dios. Esta es pura bondad de Dios. Esto es pura misericordia de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros.
Por eso os alabamos y glorificamos su nombre. Porque lo que no pudo hacer el hombre, Él lo hizo por nosotros. Lo que era imposible para los hombres, lo que era imposible para nosotros, Él lo hizo posible en la cruz del Calvario a través de su Hijo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?, dijo el joven rico. No, la salvación no es por obra, la salvación es por gracia. Vamos a orar. Primero vamos a ir a una alabanza, a una pausa musical, después vamos a orar para ya estar terminando. Queremos dar gracias al Señor que nos ha permitido poder compartir esta palabra que el Señor puso en nuestro corazón. Así que vamos a una pausa musical y volvemos. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita a Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita a Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que
Bien, damos muchas gracias al Señor que nos ha permitido una vez más poder estar en este medio de comunicación y compartir su palabra. Vamos a orar. Queremos dar gracias al Señor que ha sido con nosotros en este tiempo, en esta hora, y agradecer, porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Así que, Padre, a través de Jesucristo queremos darte gracias por permitirnos una vez más poder estar en este medio de comunicación, siendo portador de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite ser un canal de bendición donde tu agua fluya para que los sedientos puedan beber y puedan ser saciados su sed. Señor, permite que esta palabra siga corriendo, siga glorificándose en el corazón de aquellos, Señor, que hayan de oír o escuchar esta palabra. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu respaldo, gracias por tu cobertura. Muchas gracias, papito lindo, muchas gracias, papito hermoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, amigos, una vez más, gracias por su sintonía. Hoy en forma excepcional hemos estado día jueves. Como usted sabe, este programa va todos los días martes, desde las 19 a 20 horas, 7 a 8 de la tarde. Comenzamos todos los días martes de 7 a 8 de la tarde. Esta semana, por fuerza mayor, tuvimos que hacerla hoy día jueves, pero ya el próximo día martes vamos a estar nuevamente en este lugar, en esta radio y televisión, Ministerio de Cielos Abiertos, compartiendo la palabra. Así que esperamos que nuevamente el día martes a las 7 de la tarde pueda estar en sintonía y pueda estar escuchando palabra del Señor. Gracias por su sintonía, que la bendición de Dios sea sobre su vida, sobre su familia, sobre todo en su entorno. Que la paz del Señor gobierne en vuestros corazones. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Buenas tardes. Ministerio de Comunicaciones Cielos Abiertos presentó su programa El Poder del Evangelio, bajo la conducción del hermano Jorge Manríquez. Encontrar reposo si no es contigo. Nos volveremos a reencontrar, si Dios así lo permite, el próximo martes de 19 a 20 horas. Dios les bendiga. Llegase de mañana